Buenos días chicos, hoy día terminamos de ver lo que son los sistemas especiales de control ambiental. La clase pasada vimos sistemas captadores y de protección de radiación. En esta sesión veremos lo que son sistemas de ventilación y tratamiento de aire. Nuevamente, no, digamos, por lo menos la ventilación es algo imprescindible, ¿no? En un ambiente. Lo tratamos como algo especial en el sentido de que dijimos que es algo en lo que hay que pensar con más detalle, pero una vez que hayamos tomado ciertas decisiones previas sobre, nuevamente, forma, emplazamiento, este, envolvente, etcétera, ¿no? De hecho, la envolvente y el interior del edificio, así como su posición relativa, su propia forma, van a influir en que la ventilación se pueda dar de mejor o peor manera, ¿no? Una cosa importante también de reconocer es que cuando nosotros hablamos de ventilación, generalmente lo asociamos al confort, ¿no? Pero la ventilación, de alguna manera, en un ambiente interior, en un edificio, ¿no? La función principal que tiene es de proveer oxígeno y de remover el dióxido de carbono, es decir, hacer que el aire sea respirable, ¿no? Eh, Todo ambiente, al margen del clima en el que está, necesita una ventilación mínima, nuevamente porque los seres humanos pues, estamos constantemente consumiendo oxígeno, ¿no? Y emitiendo de alguna manera dióxido de carbono. Entonces la ventilación se vuelve en ese sentido muy, muy importante y es un tema muy sensible, sobre todo en los climas fríos, ¿no? Donde la ventilación, ya veremos y ya lo hemos visto, tiene que ser la mínima necesaria, ¿no? Cualquier exceso de ventilación en un clima frío implica pérdida de calor, con lo cual ahí el objetivo es ventilar lo mínimo necesario justamente en términos de dar oxígeno y remover dióxido de carbono, ¿no? Luego la ventilación también permite remover el calor interior del ambiente en casos de climas cálidos, sobre todo templados. En casos extremos de climas cálidos húmedos, incluso la ventilación puede dar al cuerpo directamente y ayudar a tener confort, ¿no? Para que se lleve el calor directamente por convección de la piel, ¿no? Luego también controla la humedad, ¿no? Vinculada al confort, eh, remueve el vapor de agua, ayuda a prevenir la condensación y remueve una serie de partículas y elementos que precisamente si no es por la ventilación no podría, ¿no? Darse esa, remover olores, microorganismos, partículas como polvo, los ácaros, ¿no? Remueve también vapores orgánicos, remueve productos de combustión, eh, remueve el gas ozono en el caso de fotocopiadoras, impresoras láser, el gas metano, también otros elementos que se descomponen, ¿no? Y bueno, el tema del radón también, que no lo comentamos, pero que es súper importante, ¿no? Eh, entonces, ventilar no es solamente lo que de repente nosotros en Lima suponemos, ¿no? Que es abre la ventana para que entre un poco de aire fresco, ¿no? En general, en Lima hemos ya dicho muchas veces la bondad del clima, lo bondadoso, ¿no? Lo suave que es, hace que la ventilación sea un poquito incómoda en invierno y muy, muy útil en verano, ¿no? Pero eso es por las temperaturas que tenemos, ¿no? Justamente acá vemos un cuadro, ¿no? Que resume un poco la necesidad de ventilación en esos tres aspectos básicos, ¿no? O sea, cuando conviene ventilar para proveer aire fresco, o sea, para hacerlo respirable, eso es en todos los climas, ¿no? Cuando la ventilación es útil o conviene para enfriar el edificio, o sea, para evacuar el aire caliente, enfriar la estructura, eso es exclusivamente en el cálido seco, ¿no? Y cuando conviene para enfriar o caer en el cuerpo directamente, eso sería en el cálido húmedo. O sea, en un clima frío, incluso en climas moderados, la principal función del aire, de la ventilación, del viento, ¿no? Que es el aire en movimiento, es el proveer aire fresco, ¿no? Lo que no quita que un moderado tenga, según el verano y el invierno, podría tener una función adicional, ¿no? En el caso de Lima, por ejemplo, de repente cerca al mediodía, sí, con un viento un aire de 28, 29 grados, es agradable que te caiga el cuerpo, ¿no? Pero en el caso del cálido húmedo es imprescindible para darte cierto confort, ¿no? Y en el cálido seco no, en un desierto no debería caerte, ¿no? Ahí solamente la ventilación sirve para que se vaya el aire más caliente y para en la noche, sobre todo en los momentos de menor temperatura,
con una ventilación alta, controlada, no muy intensa, no es una ventilación así que atraviese con fuerza el edificio, simplemente para que vaya enfriando la masa del edificio, principalmente muros y principalmente el techo, que es lo que más se calentó en el día, ¿no? Entonces, el tipo de ventilación requerida según el clima es muy importante reconocerlo. Hemos hablado ya un poquito de esto cuando hablábamos de la perforación en lo que eran las condicionantes bioclimáticas, ¿no? Unos rangos típicos de ventilación, típicos en términos de, digamos, de lo necesario, mínimo necesario, ¿no? En este caso, un ambiente doméstico, esto es una de la norma argentina, ¿no? Pero esto hay en diferentes libros, proponen diferentes, casi siempre muy cercanos, ¿no? Valores. Se puede hacer sea por litros por ocupante o por cambios de aire por hora del ambiente, ¿no? Entonces, la típica en un ambiente doméstico, ¿no? Donde hay poca gente, generalmente una, dos, tres personas en un ambiente máximo, con un cambio de aire por hora es suficiente, ¿no? En un ambiente como un aula, por ejemplo, se requieren 3, 4 cambios de aire por hora, ¿no? Esto, como les digo, se norma a veces. En el caso del Perú no hay una norma específica de esto, pero las normas de otros países nos pueden dar una idea de cuánto es lo requerido, ¿no? Países en el norte de Europa, por ejemplo, a veces exigen 0,8, 0,6, 0,5, a veces hasta 0,4, depende de qué tan frío sea el clima, ¿no? Que son unos límites en donde se juega justamente con estos valores mínimos que aseguren por lo menos que el aire sea respirable, pero estoy convencido que para cualquier limeño tenerlo en esos valores hace que lo sintamos un poquito, como nosotros decimos, cargado, ¿no? Un aire medio viciado. En todo caso es entendible para climas fríos, ¿no? ¿Qué cosa significa, por ejemplo, un cambio de aire por hora? Pues justamente que en una hora el volumen de aire tiene que ser renovado completamente. O sea, una habitación, por decir, de 3 por 3 y por 3, así para hacerlo fácil, ¿no? 3 por 3 ancho por largo, por 3 de altura, serían 27 metros cuadrados. Quiere decir que un ambiente doméstico en mínimo requeriría 27 metros cúbicos de aire nuevo por hora, ¿no? Puede parecer un montón, ¿eh? Pero con una ventana que cierra un poquito mal, con esas típicas ventanas que tenemos en Lima, ni se imagina la cantidad. Después podemos, si hay tiempo, lo podemos ver. Vamos a ver una fórmula de predimensionamiento con unas ranuras muy pequeñitas, se logra eso, ¿no? Y claro, otra cosa ya son aulas o cocinas o restaurantes, qué sé yo, donde hay ya congregación digamos, de gente, ahí los cambios de aire por hora deben ser mayores, ¿no? Las conversiones rápidamente, ¿no? Un metro cúbico, nosotros decimos en un ambiente doméstico 27 metros cúbicos, serían, ¿no? Habría que multiplicarlo por 1000 para ver en litros, ¿no? Y lo que es esto es una conversión ya de flujo, ¿no? Finalmente, de lo que se trata y lo que tenemos que procurar es tener una estrategia de ventilación dentro del edificio, ¿no? En este caso, estrategia de ventilación natural, ¿no? Si es estrategia de ventilación artificial, sabemos que podemos poner un ventilador ahí que apunte a la persona, o un sistema de aire acondicionado, o un sistema de extracción mecánica, y se puede lograr, ¿no? De alguna manera movimientos de aire muy, se podría decir, muy determinados. O sea, yo necesito evacuar una cantidad de aire X. De hecho, en los países más fríos, para lograr estos valores exactos de 0,5, 0,6, lo hacen generalmente con sistemas mecánicos, ¿no? Para que esa ventilación sea justo esa y no otra, ¿no? Ni más ni menos. Cualquier ventilación extra es pérdida de energías, que es dinero. Cualquier ventilación, digamos, que haya de menos, es una mala calidad del aire, ¿no? En este caso, si nosotros queremos aprovechar el viento exterior, que sería lo útil para climas cálidos en general, ¿no? Podemos hacer dos cosas, ¿no? La primera es aprovechar en caso que se tenga un viento exterior, ¿no? Es decir, si hay un aire exterior, permitir que un viento exterior, nuevamente el aire en movimiento, cuando el aire se desplaza horizontalmente, eso es viento, ¿no? Si tenemos un viento exterior y nosotros disponemos el edificio de tal forma que el viento atraviese el edificio de un lado para el otro, en ese caso esa es una ventilación por fuerza de viento, eso es una opción.
es la más intensa, es la más eficiente, llamémosla así, ¿no? Y la otra opción es aprovechar la diferencia de temperaturas, o sea, sabiendo que la, el aire más frío tiende a ir abajo y el aire más caliente tiende a subir, pues sabemos que en un edificio siempre hay ganancias internas, siempre hay personas, equipos, el sol está cayendo, o sea, el ambiente al interior de un edificio tiende a calentarse. Entonces el aire más caliente es el que sube y si nosotros lo dejamos escapar va a generar una corriente no tan intensa seguramente como cuando aprovechamos un aire exterior, pero ante la ausencia de viento, imaginen que no hay nada de viento, igual dentro de un edificio se puede aprovechar las convecciones y generar movimientos de aire. De repente no sensibles a la piel, pero sí suficiente como para que se evacúe y se vaya yendo el aire más caliente, ¿no? Entonces, bajo estos dos principios generales, vamos a ver rápidamente dos formas de generar o de aprovechar la ventilación exterior. Una es la famosa ventilación cruzada y la otra que también es una ventilación cruzada pero con captadores de viento, ¿no? Son dos formas de aprovechar el aire que existe afuera, el viento que existe afuera, perdón. Y la otra es tres situaciones en donde aprovechamos más bien la convección para, en este caso, evacuar un aire que se va calentando y en este caso acentuar ese flujo con calentando a propósito la parte alta de una chimenea o de una cámara de aire, ¿no? Y por último, un principio distinto es lo del aspirador estático, ¿no? Que aprovecha también un viento exterior, pero en términos de que, digamos, al ser más rápido, genera un vacío que a su vez genera succión, ¿no? Ese efecto Venturi que lo vamos a ver también. Entonces, rápidamente vemos unos ejemplos y ver de qué se trata cada uno de ellos, ¿bien? La ventilación cruzada, que han escuchado seguramente más de una vez, ¿no? Es como dice, un sistema que favorece el movimiento de aire a partir de colocación de aberturas en fachadas opuestas. Pueden ser opuestas, es lo ideal, pero también podría ser cruzada, pues que entre por acá y salga por arriba, que entre por acá y salga por un costado. La idea es que efectivamente hay una intención y se dé esa posibilidad de que el viento atraviese la habitación y como podrán ver esto está vinculado un poco a lo que son presiones, o sea, el viento es un fluido, es como se podría decir bueno, como el agua, ¿no? O sea, tú tienes el viento que corre horizontalmente, ¿no? A través de un terreno, de un emplazamiento, y cuando uno pone un edificio, en términos de dinámica de fluidos, es muy parecido a que tú tengas un río que va corriendo y pongas una piedra, ¿no? Ahí en la corriente, ¿no? Entonces lo que va a pasar con el fluido, en este caso el viento, es que acá ven, ¿no? Llega, lo primero que hace es choca con el edificio, ¿no? Y lo va a tratar de empujar, ¿no? Va a haber una presión positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el viento está empujando, en este caso, la fachada, ¿no? La fachada a la que le cae el viento. Se supone que el edificio está preparado y diseñado para que no se mueva, ¿no? O sea, es como poner una piedra muy pesada en un río, esa piedra no se mueve. ¿Qué va a pasar con el agua en el río? ¿Qué va a pasar con el viento? Pues va a seguir empujando, pero va a comenzar a buscar por dónde termina fluyendo, ¿no? Porque se convierte en un obstáculo, pero el fluido al final lo va a terminar esquivando, sin que por eso haya una presión constante, ¿no? Entonces acá hay una compresión, se podría decir, una presión positiva, y al esquivarlo, el viento que termina esquivando, acá ¿qué va a pasar? Se va a acelerar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un fluido se acelera? Baja la presión. Eso es Bernoulli, el principio de Bernoulli, que de alguna manera hace que acá haya un vacío, que quiere decir que si por un lado acá empuja, acá más bien succiona, ¿no? Cuando hay mucho viento, cuando hay un ventarrón, ustedes han visto los techos de las casas, pues salen hacia arriba, nunca se meten, ¿no? De hecho, de alguna forma es porque encima de los techos lo que hay es una succión, ¿no? Y una vez que se desprende, ya se va un poco con el viento más horizontalmente, ¿no? Y luego también, claro, acá el aire está en un movimiento, o sea, el viento es mayor, acá está medio estático, entonces acá también la presión es menor que la que hay acá. Entonces esto tiende a deformarse un poquito así, no sé si se puede ver con
una pluma, ¿no? No sé, esto va a salir un poco mal, pero esto tiende a deformarse así, exagerando, ¿no? Esto tiende a deformarse así, ¿no? Y este tiende a deformarse así. Entonces acá está empujando, ¿no?, el viento todo el tiempo, y acá está más bien succionando, ¿no? Entonces, gráficamente esto se ve acá a la derecha, ¿no?, en corte y en planta, donde hay presión positiva empuja más, donde hay presión negativa succiona más, ¿no? Y lo que hace finalmente que el viento atraviese un edificio, atraviese un ambiente, es que se haga una abertura en dos lugares distintos en los que las presiones sean distintas. O sea, acá hay una presión negativa, positiva, entonces empuja ahí, y uno podría abrir acá, acá o acá. Con eso se asegura que entra por acá, sale en cualquiera de los vanos que pongamos donde haya presión negativa, o por arriba. ¿No? Lo que no va a pasar es que el viento no va a entrar por acá y va a salir por acá, sino va a entrar por acá porque está empujando y va a salir por ahí porque está succionando, ¿no? Si nosotros ponemos una ventana por acá, hay una succión, acá la succión puede ser mayor, entonces como acá succiona más que acá y solo hay estas dos, pues el aire entraría de repente así. Más aún si sacamos acá un elemento que haga que más bien acá haya presión positiva, ¿no? Entonces ahí sí más todavía va a poder haber la posibilidad de la ventilación cruzada, ¿no? Entonces esto de acá es un poquito un túnel de viento, ese es el libro de Oldjay, ¿no? Unas fotos en donde se puede ver el humo, cómo se comporta cuando choca ahí con un elemento, ¿no? En este caso una habitación podría ser, ¿no? Cómo acá se acelera, ¿no?, y crea la presión negativa, ¿no? Y cómo, claro, como poner una caja en el río también, ¿no?, abierta, ¿no? Si esto ya está lleno de aire o lleno de agua, ya no va a entrar más, pues. Entonces acá no hay ventilación cruzada. Por más que abras la ventana, algo puede entrar aquí, puede haber una renovación mínima de aire por, no sé, turbulencias que puedan haber acá en la entrada, pero no hay ventilación cruzada, ¿no? Cuando hay ventilación cruzada, cuando abrimos en el otro lado, en ese caso se ve claramente cómo entra un cierto caudal y atraviesa la habitación, ¿no? En la medida que nosotros cerremos el ingreso un poquito y mantengamos esto abierto, la succión, la fuerza de succión va a ser similar acá, la fuerza de empuje va a ser similar, pero como la abertura es menor, si ustedes se dan cuenta, esta sección es menor a esta, ¿no? Que quiere decir que va a entrar menos cantidad de aire, o sea, la que entra va de acá más o menos, ¿no? Esta ya es la que se va por fuera. En este caso, como encuentra un poco de dificultad en entrar por acá, el viento finalmente va por donde menos resistencia encuentre, ¿no? Entonces acá va a haber menos caudal, pero ojo, si se dan cuenta, como acá la succión es la misma, ¿no? Acá está succionando y está entrando acá por un orificio menor, la velocidad crece acá. O sea, acá es más rápido, pero hay un menor caudal. En este caso, si se dan cuenta, el caudal que entra es similar, ¿no? Pero donde se va a acelerar es acá, no acá, ¿no? Acá más bien va a frenar un poco. Es interesante esto por muchos motivos. Número uno, nosotros podemos tener estas dos aberturas y eventualmente podemos tener versatilidad, ¿no? Por ejemplo, en cerrar esta abertura con unos paños de vidrio, ¿no? y lo convertimos en esto. Podemos abrir un poquito acá y cerrar acá, entonces lo convertimos acá, pero podemos también cerrar más acá y abrirlo acá, ¿no? Entonces, qué sé yo, en verano hacemos esto y nos ponemos acá en un cálido húmedo, de repente en invierno en un cálido húmedo, ojo, podemos simplemente abrir un lado y no el otro, en las noches sobre todo, ¿no? Para que haya refresque, pero sin una corriente que moleste. De repente en los cambios de estación podríamos usar una de estas opciones, en fin, ¿no? O sea, acá nuevamente la versatilidad es importante. Otra cosa interesante es que el viento, de esto de acá, lo más interesante es estos dos de abajo, ¿no? El viento no es que busca el camino más corto, ¿no? De alguna manera el viento no es que viene por acá y dice, ah, mira, y se va por acá, ¿no? De alguna forma el viento también comienza a ver por dónde le resulta más fácil ir y resulta que una buena parte entra por acá y acá se acelera un montón en esta parte, ¿no? Entonces al acelerarse mucho empuja el viento por acá y lo termina llevando y dándole un recorrido en donde nuevamente la aceleración de este lugar hace que... ¿Por qué se acelera? Porque claro, toda esta franja está entrando, ¿no?
Cambio acá, esta se va, entonces no equilibra, ¿no? Y también lo que habíamos hablado ya, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el interior comienzan a haber tabiques, ¿no? Inmediatamente, si se dan cuenta, la sección de aire que entraba acá era todo esta, ¿no? Acá la sección de aire que entra es esta y se frena acá y comienza a haber turbulencias, esta parte ya no se ventila casi nada, ¿no? Acá se acelera un poquito, ¿no? En fin, poner tabiques disminuye el caudal y también generan espacios poco ventilados. Bueno, esta zona también no es que esté muy ventilada, ¿no? En fin, hay cosas más o menos predecibles, aunque no es fácil predecir muchas veces cómo se va a comportar exactamente el viento, pero eh, interesante, por ejemplo, esto, lo que les decía, ¿no? Cuando el viento de alguna manera acá, una parte se va a ir por acá, una pequeñita se va a ir por acá, pero acá todo este aire de acá va a ir para acá arriba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bien importante es, el viento generalmente mantiene la, la altura de del orificio de entrada, o sea, no importa por dónde salga, o sea, hasta acá el viento ya entró y sigue, ¿no? Si se dan cuenta entre este y el de arriba, ¿no? Al final es que eh, hace el cambio, o sea, no es que el viento haga esto y baje rápidamente para poder salir, ni que el viento barre la línea más corta, ¿no? El viento va a entrar, si entra por abajo, va a seguir por abajo y al final va a buscar la salida, ¿no? Si entra por arriba, sigue por arriba, al final buscará la salida y si es por arriba se quedará así, ¿no? Si va por arriba, ¿no? Acá nuevamente por este tema de... Entonces va a seguir por arriba, ¿no? Y al final va a ver ya cómo sale, ¿no? O sea, es bien importante, igual acá, ¿no? Acá, por ejemplo, este alero impide que el aire de acá, por ejemplo, todo este aire de acá entre, ¿no? Entonces este aire se va por arriba, entonces empuja el aire para arriba, el alero continuo, ¿no? Si nosotros le hacemos una abertura acá, entonces claro, una parte se irá por acá, la otra entrará por acá y entonces el viento se va un poco ya más... Va a depender, ¿no? Es un cálido húmedo, seguramente nos conviene un alero así para que no nos caiga el viento, ¿no? Si es un cálido húmedo, no nos conviene un alero así. Nos convendría algo así, ¿no? Que haga como un embudo o así, ¿no? Pero nuevamente es bien importante, no solo con estos ejemplos, sino con estos también, la dirección o en todo caso el camino que toma el viento dentro del ambiente va a depender de cómo lo manejemos o cómo lo direccionemos en el ingreso. Suena como muy redundante, muy evidente, pero es bien importante eso porque en el caso de Lima, por ejemplo, donde el viento viene del sur, el que está si tú tienes una orientación sur, tienes control del viento, ¿no? Si tú estás en una fachada norte, uno dice, bueno, fachada norte es buena porque no te cae mucho sol. Bueno, te va a caer igual casi que el sur, ¿eh? La diferencia es que el viento no lo tienes controlado, ¿no? A ti te va a llegar viento si es que, digamos, desde el sur te lo permiten, ¿no? Entonces la fachada sur, en ese sentido, en climas de la costa del Perú, es interesante porque tiene esa capacidad de manipular el viento, ¿no? En fin, vean estos cuadritos, ¿no? De alguna forma hay cosas que hay que sacar para, de alguna manera, como les digo, es difícil saber exacto qué va a pasar, pero sí se puede tener ciertas premisas, ¿no? La ventilación cruzada también va a existir si es que, por ejemplo, bueno, exclusivamente si es que realmente el viento tiene por dónde salir. Si yo tengo una ventana muy bonita, muy grande, incluso orientada al sur, y al otro lado el viento no tiene por dónde salir, ni siquiera por una puerta, la ventilación no se va a dar, la ventilación cruzada, ¿no? En ese sentido, este proyecto, pues, Le Corbusier era también bastante preocupado por eso, lo dibujaba, ¿no? Como todas las unidades tienen de alguna forma doble fachada, ¿no? Entonces, acá efectivamente sí puede haber, si es que la familia, el usuario lo quiere, puede haber en verano una ventilación cruzada, ¿no? Lo puede haber porque tú controlas ambas caras, ¿no? Entonces, si el viento viene por acá, pues abres por acá y si quieres realmente ventilación cruzada, verás por dónde quieres que vaya, ¿no? Si quieres que haga así y luego vaya por acá, o si quieres que entre por acá o por acá, se va a tener que ir por allá, ¿no?
pero tienes el control de ambas caras, ¿no? Si nosotros de alguna forma tenemos una situación típica de multifamiliar en mi vivienda, en donde a veces en esquina tienes las casas y dan unos pequeños ductos, puede haber una ventilación cruzada, pero súper, súper débil, porque prácticamente todo se termina concentrando en estos pequeños ductos, en la cocina o en la zona de servicios, ¿no? Esto hay que verlo de todas maneras con bastante cuidado, ¿no? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Es posible predimensionar una ventilación cruzada, más o menos, ¿no? Esto es también en caso que el viento venga perpendicular a la abertura. Nosotros podemos calcular, si sabemos el área de las entradas, ¿no? En relación, en función a su relación también, o sea, si el tamaño de la ventana de entrada es igual a la de salida, pues se pone esta constante. Si de alguna manera la relación de superficie es más bien, por ejemplo, la de salida es la mitad que la de la entrada, ¿no? De alguna manera se cambia esto, ¿no? O sea, cambia un poco la constante, este valor. Pero lo interesante de la fórmula es que lo que te dice es que si viene una cantidad de viento, eh, la, digamos, el flujo de aire, la cantidad de viento, de aire que finalmente va a entrar, y ojo, cuando decimos metros cúbicos por hora, acuérdense que es lo que hablábamos en antes, ¿no? Una habitación en Lima tiene 3 por 3 por 3, 27 metros cúbicos por hora. Y como necesitamos un cambio de aire por hora, acá tendríamos que poner para Lima 27 para una habitación. Q es 27. Podríamos poner los 27 y si sabemos la velocidad promedio en Lima, podríamos deducir el área que requerimos para Lima. Y si hacen el cálculo, les va a salir unas ranuritas, ¿no? O sea, muy, muy pequeño, ¿no? Más bien si ustedes tienen la velocidad y tienen el área de sus vanos, la capacidad de abrir los vanos, pueden calcular los metros cúbicos por hora, ¿no? Necesitamos de todas maneras la velocidad del viento en kilómetros por hora, ojo, ¿no? Generalmente lo estamos manejando en metros por segundo, pero esta es una fórmula en kilómetros por hora. Ténganla como referencia. Yo creo que lo más importante de la fórmula es reconocer que vas a tener más viento en función directa, ojo, del tamaño de tus vanos, en relación directa a la velocidad del viento exterior, ¿no? Esto sobre todo en la selva, tengan cuidado porque esto es muy bajo en la selva, ¿no? Y bueno, y también acá no se consideran obstrucciones porque se sobreentiende que es un ambiente sin obstrucciones, ¿no? Una cosa más que no es necesariamente ventilación cruzada, pero está un poco vinculada, es que los edificios muchas veces se convierten en obstáculos para el viento en las zonas, ¿no? Hemos visto que en esta parte posterior hay una presión negativa, pero hay una especie de zona en donde hay presión negativa, pero hay algo de turbulencias por acá, sobre todo en esta zona donde se acelera el viento, pero una zona que le llaman de sombra de viento donde la velocidad baja mucho, ¿no? Entonces, para más o menos tener una idea del largo de esta sombra, el largo, ¿no? Cuál es la longitud de esa sombra, nosotros la podemos más o menos deducir en función de las proporciones del volumen, ¿no? Entonces, si el volumen, por ejemplo, tiene un ancho igual que un alto, por ejemplo, el ancho es igual que el alto, sería esta condición, ¿no? O si el ancho es 2 veces el alto, o 3 veces el alto, o si el alto es el doble que el ancho, en fin, hay unas condiciones más o menos previstas, ¿no? En función de la inclinación del techo también podría haber, ¿no? Y en función del largo del edificio, ¿no? Generalmente el largo puede ser 2A, 4A, 8A, en fin. Si nosotros tenemos un edificio que tiene un A por 2A, por ejemplo, entonces buscamos A por A, 2A, entonces sabemos que el largo del edificio, el largo, ¿no? Es 2,5 veces el alto, el largo de la sombra es 2 veces y medio el alto del edificio, ¿no? Quiere decir que si es un edificio, por ejemplo, de 2 pisos, 5 metros por 5 metros, por 10 metros, ¿no? Entonces el alto es 5 metros, ¿no? Entonces 5 por 2,5 sería más o menos 12,5, ¿no? O sea, el largo de esto sería 12 metros y medio para un edificio de 2 pisos. ¿Por qué es importante eso? Porque en un clima frío, ¿no? Lo interesante sería que un edificio se tape el viento al otro, entonces tendríamos que poner el otro dentro de la sombra de viento para que cada uno se proteja el viento al otro, ¿no? Y en caso de un clima cálido húmedo donde el viento es tan importante, no deberíamos poner otro edificio a menos de esa distancia, porque si no, uno le estaría quitando el viento al otro. En fin,
Es algo importante, como les digo, de tener cualquier duda, sí traten de ver acá con estas indicaciones, cualquier duda lo conversamos en la clase también, la sincrónica. ¿Bien? Luego, el captador de viento, que era la otra forma de aprovechar el viento exterior, en el fondo también es un tipo de ventilación cruzada, es sacar un elemento en la parte superior para que haya presión positiva, ¿no? Y procurar necesariamente que haya una salida, porque si no, no va a entrar, ¿no? ¿Cuál es la virtud o digamos, la ventaja de un captador de viento? Eh, Ojo, parece ser, hay una hipótesis, ¿no? En base a la reconstrucción de huacos, aunque esto es discutible, pero ¿no? Creíble en todo caso, ¿no? Los moches usaban aparentemente captadores de viento, los egipcios los han usado desde hace casi 4.000 años, y en Lima también hemos tenido captadores de viento, ¿no? Las famosas teatinas, ¿no? ¿Cuál sería esta ventaja? Pues en todos los casos, por lo menos en los conocidos, que es Lima, el Cairo, por ejemplo, o ciertas ciudades en Pakistán, estamos hablando de ciudades muy densas, ¿no? En donde un edificio se quita el viento al otro, muy parejas también, que es el caso de Lima, Lima del siglo XIX, siglo XVIII, que es de ahí las teatinas, ¿no? Las captadores de viento, en donde digamos, el viento es un muy buen aliado, según horas también, no todo el tiempo, ¿no? Acá al mediodía el aire es calientísimo, pero a ciertas horas sí conviene. Entonces, ¿qué pasa si hay una cierta homogeneidad en altura? Pues resulta que todos se quitan el viento porque hay a la vez una cierta densidad, ¿no? Como cualquier ciudad, ¿no? Un desierto en este caso. Entonces, la única manera de proveerse de viento es sacar, ¿no? el viento por ahí. Si les parecía impresionante esta foto, pues bueno, Lima era algo así, ¿no? Era esto, ¿no? Todo Lima, todo era captadores de viento, ¿no? Eh, Sería bonito hablar de esto, pero no hay tiempo, pues, ¿no? Llevamos media hora. Entonces, acá se nota que el viento viene del sur, ¿no? Algunas, ¿no? La mayoría están orientadas al sur, algunos al oeste, algunas al este. La cuadrícula de Lima está ligeramente girada y el viento en Lima viene del sureste, suroeste. O sea que lo último que ponían acá era un al norte. Honestamente, yo hice mi tesis sobre este tema, una tesis doctoral, tuve años midiendo teatinas y todo, y esta fue la única referencia que tenía de una teatina al norte, ¿no? La única, de las cientos que sacamos, de las miles que todavía existen, y de las decenas o centenares que sacamos de diversas fotos antiguas, ¿no? Esta es la que nos sacaba de quicio, ¿no? Después nos dimos cuenta y viendo pues que, claro, la teatina tiene unas proporciones que permiten abrir unas puertas, unos postigos acá. Y esta no la tenía, se nota que esta era una escalera, ¿no? Y al final, hace pocos meses, ha encontrado una foto, al fin, una foto un poquito más antigua, desde el mismo ángulo. Esto no es hecho por un dron, evidentemente, esto está tomado desde el campanario de Santo Domingo, ¿no? Desde ahí se ve muy bien Y encontré una foto antigua que me dejó ver que efectivamente ahí no había nada antes, ¿no? O sea, esto es la municipalidad antigua también, de la Plaza de Armas con sus tolderías y todo. Y claro, esta de acá que me perturbó muchos años, al final no existía, pues, ¿no? Fue una forma de llegar al techo simplemente, ¿no? O en todo caso lo hizo alguien que no sabía muy bien de dónde venía el viento, pero los limeños lo tenían clarísimo, ¿no? Esto ya pues es un poco para rajar, ¿no? Como, digamos, en la actualidad la única teatina que encontré realmente contemporánea fue esta, que le tapaba el viento mirando al norte, en fin, con unos invernaderos gigantescos acá, y que le cambiaron a vidrio espejo, que le llenaron de aire acondicionado, que le tuvieron que poner doble techo, bueno, en fin, no quiero ya rajar de eso, no hay tiempo. Y acá hay unos captadores bien bonitos, esto es en el Mar Rojo, creo que es en Omán, esto es en la zona del Golfo Pérsico, frente al mar también, ¿no? Unas soluciones de captadores de viento muy, muy simpáticas que en planta son como unas X, ¿no? Que en función de la brisa, sea de día o de noche, ¿no? Que va cambiando, como cambia el viento, no importa por dónde venga el viento, siempre van a haber dos aberturas en presión positiva y dos succionando. Entonces se asegura pues que, que entre por un lado y salga por el otro, ¿no? Con lo cual ventila y según la hora también, ¿no? Depende, aseguras ventilación, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos contemporáneos de captadores.
Eso es con respecto al viento exterior y cómo aprovecharlo, ¿no? La otra opción, dijimos que ante la ausencia de viento hay la posibilidad de simplemente dejar salir por la parte alta al aire más caliente. El aire caliente se irá y al momento de irse deja un vacío que es reemplazado por un aire exterior y se genera y se comienza a generar un movimiento de aire, ¿no? Como les digo, esto en principio es débil, pero es muy útil en climas desérticos, ¿no? La famosa farola, ¿no? Un huequito en el techo protegido del sol, siempre con un elemento, opaco, ¿no? Pero que está abierto alrededor. Entonces esto también es prehispánico, ¿no? Los moches lo tenían. Entonces el aire más caliente lentamente se va yendo nada más, ¿no? Esto por convección, ¿no? Esta fórmula también no es que se la van a aprender de memoria ni mucho menos, pero es interesante ver cómo el flujo, la cantidad, otra vez, los metros cúbicos por hora, la cantidad de aire que va a circular por un sistema de ese tipo, en este caso va a depender de tres cosas. Uno, el tamaño de las aberturas, ¿no? Cuanto más grandes las aberturas, más flujo de aire habrá. Número dos, de la diferencia de alturas, o sea, la diferencia de esto con esto, o sea, a qué altura entra, a qué altura sale, y la diferencia de las temperaturas, tanto de la que hay acá como la que sale acá, ¿no? O sea, a mayor diferencia de alturas, mayor, llamémosle, flujo de aire, ¿no? A mayor diferencia de temperaturas, mayor flujo de aire, pero sobre todo a mayor área, ¿no? Porque esto es raíz cuadrada, o sea, es de alguna manera influye, aunque no tanto como el tamaño de las aberturas. Lo que nosotros queremos a veces es mayor flujo, pero no necesariamente ventanas más grandes, ¿no? Un tema de... Pero bueno, nuevamente eso es lo que interesa saber. Y lo que podemos hacer es justamente, para acelerar ese proceso, es calentar el aire de salida, ¿no? Y por ahí viene el tema de la chimenea solar, que de alguna forma lo que busca es calentar adrede una cantidad de aire para que al momento de la convección acrecentar la diferencia de temperaturas y con eso hacer que el flujo sea más intenso, ¿no? Asegurarse que haya mayor flujo a partir del calentamiento de esta parte del aire, ¿no? Como ejemplo, un edificio en Londres, ¿no? Que tiene un verano relativamente suave, pero como es de oficinas, también pues es como Lima, tiene muchas cargas internas. Entonces lo que han hecho es, acá se ve mejor quizá, esto, ¿no? Son como unos invernaderos, ¿no? Pero que no hace que el aire caliente se meta, ¿no? Sino más bien es a propósito hacer que esta cámara de aire, que es de alguna forma una chimenea, ¿no? El aire, la radiación, esto está orientado al sur evidentemente, entonces en verano le cae el sol, se protege el interior con sombra, pero lo que sucede es que todo el calor propio de los ambientes, el calor interno, ¿no? Esas ganancias internas en verano, se van evacuando por acá y se van, de alguna forma, cuando no hay viento, ¿no? Si hay viento no hay problema, ¿no? El aire fluye. Pero cuando no hay viento, se activa este sistema, ¿no? Solito, y se permite la evacuación del aire más caliente por estas chimeneas, ¿no? Que en el fondo son justamente, no las han pintado en negro, sino simplemente han hecho una especie de, sí, pues se podría decir invernaderos, a manera de chimeneas invernadero, que hace que el aire se caliente adrede acá, ¿no? Vaya subiendo y no se meta este aire digamos, el aire fresco está entrando por estas ventanas, son las flechas azules, ¿no? Luego el aire entra por acá arriba en el entretecho y solamente hay la conexión acá, ¿no? A partir del entretecho y esto, para asegurarse que el aire más caliente que va por acá arriba, ese se vaya por estas. Y hay una succión fruto del calentamiento a propósito del aire en la chimenea, ¿no? Esa es una opción. Claro, esto implica un sol un poquito horizontal, ¿no? Que es el que cae en Londres. Esto no funcionaría tan bien en Lima porque nosotros tenemos un sol mucho más vertical. Ahí podría funcionar más algo parecido a esto, que ya comienza a ser un poquito así extravagante, por decirlo de una manera, ¿no? Esto se conoce como cámara solar, que es poner casi el invernadero arriba, ¿no?
que quiere decir calentar el aire arriba a propósito para que este aire se caliente exageradamente y por lo mismo pueda salir con mayor velocidad, y al salir genera pues una succión un poquito mayor, ¿ya? Está pasando un helicóptero acá. Eh, Ejemplos, claro, en Perú no he encontrado de esto, aunque a veces lo hay sin querer, ¿no? No tienen la parte de arriba, hace un invernadero sin darse cuenta y eso funciona como extractor. En general, una vivienda en Lima de 2 pisos, el segundo piso funciona más o menos como esto, ¿no? El segundo piso se calienta un montón y el aire sube por la escalera y se va, y cuanto más se calienta el primer piso, a veces más fresco, el segundo piso, pero más fresco es el primero, ¿no? Porque está llevándose el calor del primero al segundo, ¿no? Pero como proyecto he encontrado este muy bonito en Hawái, ¿no? Que tiene un clima muy parecido al limeño de verano. Llueve un poquito más, pero por lo general las temperaturas son muy similares. Es un proyecto, es en este caso un centro de investigación justamente de energías, así que querían no solamente generar su propia energía con paneles fotovoltaicos, sino querían prescindir de energía exterior, ¿no? Ellos están conectados a la red y generan su propia energía y resulta que terminan usando el 20% de su energía, el otro 80% la venden, ¿no? O sea, es una pequeño edificio que más que consumir produce, ¿no? Produce más de lo que consume. Y lo interesante es que, claro, un gasto que iba a ser fuerte en energía iba a ser el aire acondicionado, porque, claro, tienen un auditorio acá, un pequeño auditorio, y unas oficinas y unos laboratorios. Entonces, en el auditorio, sobre todo, querían asegurarse de prescindir de aire acondicionado. Entonces, un ambiente más o menos grande, donde, digamos, hay bastante gente, y si es en verano, ¿no? Acá en este ambiente se va a calentar, querramos o no, ¿no? Y la idea era cómo meter aire fresco acá, ¿no? Ellos tienen el mar muy cerca, un mar frío también, ¿no? Como el peruano. Entonces dijeron, bueno, ponemos una sonda en el mar, es un poco costoso, ¿no? Con una bomba, ¿no? Entonces acá hay un circuito cerrado que va, viene, la misma agua, ¿no? Va y viene, la misma agua. Entonces acá se enfría, ¿no? Y cuando sale acá a la intemperie se calienta. Y acá se enfría de nuevo el agua y acá se vuelve a calentar, ¿no? Lo único que necesitas es una bomba que haga circular el agua. O sea, no mucha energía, poquísima, ¿no? Simplemente una estación de bombeo. Porque es la misma agua, ¿no? Que sube y baja. ¿Qué pasa? Que en un agua heladita, pues esto está más o menos 700 metros abajo. Pero, ¿qué viene acá, no? Lo interesante es esto. O sea, encima de este techo hay una cámara solar, justamente. O sea, encima de este techo hay una cámara debajo de la cubierta, que es oscura. Acá el aire se recalienta y ese aire se evacúa por estos especies de chimeneas, ¿no? Acá no sé si se ve tan bien, ¿no? Creo que en la planta, o sea, esta cámara de aire que está acá, sale el aire por acá, el aire caliente. O sea, en otras palabras, adrede estás calentando a propósito un aire acá y adrede lo estás expulsando por acá. ¿Qué ganas con eso? Que acá va a haber una succión. Esa succión se va a dar por estos intersticios. Ahí hay todo el tiempo succión de aire, está succionando. ¿Por qué? Porque la cámara solar está succionando el aire. Eso sería suficiente como para generar ventilación, ¿no? Pero en este caso ellos la ventilación la traen de abajo, por estas rejillas. ¿Y de dónde viene? De un aire muy fresco que se ha enfriado justamente con el intercambiador de calor que tienen acá. O sea, el agua fría que venía por acá, ¿no? Enfriaba este serpentín, que es un intercambiador de calor, ¿no? Entonces, acá hay un aire que está paseando con 30 grados, qué sé yo, y de repente es succionado. ¿Por qué es succionado? Porque la succión viene desde acá. O sea, el aire frío no baja, pero acá agarra un aire medio tibión, lo enfría y el aire frío lo succiona y acá lo suelta y acá sí va de alguna manera subiendo y calentándose, pero el aire frío no subiría, se quedaría estancado, ¿no? Todo esto se activa con la cámara solar, ¿no? La cámara solar es la que termina generando este movimiento de viento, ¿no? El movimiento de aire. Incluso hay condensaciones acá, ¿no? Porque ya habíamos hablado, cuando un aire tibio choca con un elemento frío de condensación, y lo usan para regar algunas plantitas por ahí, ¿no? En fin, ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo podría funcionar. ¿Es costoso? Claro que sí, pero bueno,
es un edificio que no usa aire acondicionado, ¿no? Un sistema de aire acondicionado está, por lo menos para un ambiente así, te va a costar $10.000 para arriba. Solamente la instalación con el equipo, imagínense mantenimiento, renovación, vida útil 10 años y toda la electricidad que te hace gastar, al final es una inversión a largo plazo, ¿no? Termina siendo una inversión. Bueno, y por último, lo que son los aspiradores estáticos. O sea, hemos visto nuevamente cómo aprovechar un aire exterior, luego cómo aprovechar los cambios de temperatura para mover viento, para mover aire, perdón, y en este caso la aspiración estática, ¿no? ¿Qué es la aspiración estática? Nuevamente es un fenómeno que se aprovecha, que es el efecto Venturi, ¿no? Que viene de Bernoulli, que es que dice que el aire disminuye su presión cuando aumenta su velocidad. O sea, un aire, si tú aumentas la velocidad de un fluido, la presión disminuye, ¿ya? Hagan la prueba en sus casas, pongan 2 papeles así, ¿no? Sueltos acá, y soplen en medio. Entonces acá el aire va a ir más rápido. Si yo comienzo a hacer así, ¿no? el papel se hace así. O sea, si tú soplas, los papeles se van a pegar. ¿Por qué? Porque el aire en medio tiene movimiento, se mueve más que acá al costado. Entonces la presión acá es mayor que acá, ¿no? Lo mismo, bueno, para los que les gusta un poquito esto, ¿no? El ala de un avión es así, pues, ¿no? Más o menos. Así es el ala de un avión. Entonces, cuando el avión comienza a agarrar velocidad, pues el aire acá va normal, ¿no? Pero el aire que va por acá se acelera muchísimo, muchísimo, el que va por arriba, ¿no? Entonces, acá la presión encima del ala del avión es mucho menor que la presión por debajo. ¿Qué quiere decir? Que encima de las alas del avión hay una succión, por eso el avión se eleva. Puedes un jumbo de cientos de toneladas puede subir nada más por este efecto, ¿no? Claro, acá estamos hablando de algo un poquito más suave, pero simplemente si tú haces que acá el aire se acelere un poquito, ¿no? Es más, el solo hecho que le hagas una abertura hace que el aire acá pase, ¿no? Y vaya a más velocidad que un aire que está por acá, medio así, medio tonto, medio, ¿no? Entonces, acá la presión es menor. ¿Qué quiere decir? Hay una succión. Entonces, eso va a hacer que el aire también, si acá corre aire, va a haber una succión, ¿no? Y si yo acelero ese aire, y lo puedo acelerar principalmente de estas formas, ¿no? Con formas geométricas, ¿no? Esto es súper común en otros países, ¿no? Pones un sombrerito, le aceleras un poquito el aire y con eso succionas, ¿no? ¿Qué es diferente a esto, ¿no? Esto de acá es, también le llaman un aspirador estático como estos, pero esto ya es de otra forma. Este es un molino, ¿no? Generas movimiento horizontal, ¿no? Y eso a su vez tiene una hélices ahí que hacen que succione. Pero este sí es bien interesante. Estos son los aspiradores estáticos, ¿no? Si tú a esto lo aceleras más, ¿no? De alguna manera lo que va a suceder es que acá al acelerarse va a haber una succión un poquito mayor, ¿no? Esto es muy útil para parqueos subterráneos, cocinas, baños, ¿no? Que quieras succionar constantemente en lugares donde hay brisa continua, ¿no? Que es el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Esto incluso en la arquitectura tradicional, ¿no? Acá ven en Sumatra, por ejemplo, ¿no? Imagínense esto como un gran captador de viento, ¿no? Y acá se acelera un poquito y ¿qué succiona? Pues succiona el aire fresco que está acá, ¿no? Abajo. O sea, el aire acá abajo o sea, acá la presión baja, ¿no? Y todo esto lo vemos en todas las arquitecturas, ¿no? Las arquitecturas que tienen generalmente el viento, cómo entra acá acelerado, ¿no? Y eso hace que el aire fresco un poquito se comience un poco a subir, ¿no? Sobre todo si la casa está elevada, ¿no? Parte de la lógica también a veces del entablado que no está pegado, sino ligeramente suelto, hace que el aire fresco, cuando está elevada la casa, penetre, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que es ventilación, ¿no? No olvidarse, bueno, hay que repasarlo, cualquier duda que tengan la comentan. Y el otro gran tema, quedan 10-15 minutos, es el tratamiento de aire, ¿ya? Tratamiento del aire, ojo, para hacer un súper resumen, ¿no? En climas fríos, todo esto de la ventilación cruzada y todo esto, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ahí más bien hay que evitar la ventilación, hay que hacer infiltración mínima. Climas cálido-húmedos, conviene la cruzada. A veces en climas cálido-húmedos donde no hay mucho viento y no podemos hacer mucha ventilación cruzada, bueno, hasta donde se pueda y combinarlo con succión, ¿no? Con elementos de
de repente, se pueden combinar los tres, ¿no? O sea, se puede hacer unos sistemas en donde aproveches una ventilación cruzada, pero además el efecto chimenea y además el Venturi, ¿no? Lo que es el efecto chimenea es mucho más útil en desierto, porque en climas cálidos secos, porque es una ventilación un poquito más lenta, más controlada, no tan intensa, ¿no? Entonces ventilación cruzada en desierto no conviene, ¿no? Y más bien estos sistemas de tratamiento de aire se refieren casi exclusivamente a principios de refrigeración evaporativa. O sea, cómo puedes enfriar el aire, ¿no? Inyectándole humedad, o sea, o generando alrededor del aire la evaporación, justamente para que ese cambio de estado de un líquido, ¿no?, a gaseoso genere, o de alguna forma, al requerir energía, para que se dé esa transformación, ¿no?, de estado líquido a gaseoso, ahí lo que se da es un enfriamiento, ¿no? El, Ahí se dan un poquito estos procesos adiabáticos en donde hay un cambio de calor sensible en calor latente o viceversa. En este caso es de alguna forma nuevamente de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces cuando un líquido evapora, en ese momento el proceso de evaporación requiere energía. Y cuando se da, la energía es tomada un poco del calor sensible del aire y también de los objetos circundantes. Entonces, resumiendo, cuando hay evaporación, hay enfriamiento. Así como cuando hay condensación es lo contrario. La evaporación genera que el aire circundante baje su temperatura y suba un poco su humedad relativa. Dentro de las líneas justamente, esto lo vemos, perdón, me voy a adelantar, pero está acá, ¿no? O sea, creo que ya lo habíamos hablado. Si el aire, por ejemplo, está en 35 grados con 20% de humedad relativa, por ejemplo acá, ¿no? Y comienza a haber evaporación ¿no? En los alrededores de ese aire, el aire va a comenzar a ir en este sentido, ¿no? Estas son las líneas justamente, las líneas adiabáticas, ¿no? Entonces va a comenzar a bajar su temperatura, pero va a comenzar a subir su humedad relativa, ¿no? Su absoluta, de hecho, y con ella su relativa, ¿no? El aire al final va a terminar en un mismo estado energético, pero con menor temperatura, que es calor sensible, y mayor humedad absoluta también relativa, que en este caso es calor latente, ¿no? Entonces, estos sistemas de refrigeración evaporativa son útiles en climas desérticos. O sea, de hecho Lima en el verano estamos por acá. En Lima es útil, pero no tanto, ¿no? Es bastante útil en Piura, de repente, ¿no?, en ciertas épocas, en Ica, en Nazca, en los sitios que están por acá, ¿no? Lugares húmedos no vale la pena, pues, porque, digamos, si tú tienes 32 grados como en la selva y estás acá, no te conviene bajar 2 grados y subir 10% humedad relativa. Eso no es un buen negocio, ¿no? Preferible estar a 32 grados con 80 que a 30 con 90. Pero si estás en Ica, ¿no?, y estás a 36 grados con 20, que es algo muy común, sí te conviene terminar pues a 28 grados con 45-50, ¿no? Porque de hecho 20 grados también, 20% también es muy incómodo, es muy seco, ¿no? Entonces humedeces el aire, pero a la vez lo enfrías, ¿no? Ese es un poco el principio. Ahora, ¿cómo se logra esto? La manera, ¿no?, más común es simplemente evaporando el agua, que es lo más, como líquido, como fluido, lo más accesible, aunque un desierto puede ser un bien muy escaso, ¿no? Pero con una fuente de agua, con una pileta, como hacían, ¿no?, en los patios árabes. La vegetación también transpira, ¿no? Ejerce una situación de... Ahora, si tú tienes agua y quieres que se evapore, claro, tú puedes dejar el agua ahí en una vasija, se va a evaporar lentamente, ¿no? Si es una fuente muy extensa, la evaporación va a ser mayor. Si eso tú más bien lo extiendes con un paño húmedo, por ejemplo, más rápido se va a evaporar, ¿no? Pero la manera más rápida de evaporarla, evidentemente, es con aspersión o por aspersión, ¿no?, con micronizadores o aspersores, ¿no? Pero también puede ser con mucho movimiento de agua, con vegetación, ¿no? Cualquier elemento o cualquier estrategia que haga que haya evaporación, ¿no? Hay como 4 principios acá que vamos a ver, que se tratan un poquito del agua, ¿no? Con balcones celosías podría ser la primera, o a través de balcones celosías.
torres evaporativas, patios y ventilación subterránea. Con eso terminamos. A ver, dijimos que puede ser vegetación o paredes de agua, ¿no? Mucha agua en movimiento, gotitas que van exponiendo más área de agua, con lo cual la evaporación es mayor, ¿no? Estos elementos que pueden, de alguna manera, o sea, la idea no es que te caiga el agua, ¿no? O sea, la idea es que esa agua, antes que te caiga, se evapore. Y en esa evaporación, el aire que está acá se enfríe. Y la idea es no que te estés mojando pues los lentes, la cara, ¿no? La idea es que te llegue un aire más fresco y más húmedo, claro. Entonces, al mediodía en Sevilla, ¿qué es esto? 36, 38 grados, pues un ambiente abierto no, es una buena forma de... Hay muchos sitios, me comentaron que en Minca del Callao existe esto, en los pasillos, en veranos hacen así, en la zona de verduras, frutas también a veces, ¿no? Hay paseos, por ejemplo, acá en zonas mediterráneas donde el sol no es tan problemático como el nuestro, porque el sol es más inclinado, pero el calor es muy fuerte, entonces hacen como juegos de agua, ¿no? Para que la gente vaya, entonces es una forma de refrescar, ¿no? Un paréntesis rápidamente, tengo que hablar un poco de aire acondicionado. Ojo, el aire acondicionado es un evaporador en principio, o por lo menos, para decirlo de una manera, el aire acondicionado usa el fenómeno de evaporación para enfriar, ¿no? En otras palabras, esto es un aire acondicionado pero natural, y esto es un sistema de aire acondicionado mucho más eficaz, ¿no? Pero evidentemente con un input de energía, ¿no? ¿Qué hace el aire acondicionado así rápidamente? Es un circuito cerrado con un refrigerante. Ustedes me dirán, ¿gas o líquido refrigerante? Depende de dónde, ¿no? O sea, acá es líquido, ¿no? Pero acá hay una válvula de expansión donde baja ¿no? Sale a presión, ¿no? Y de alguna manera se expande y en ese momento se evapora, ¿no? Como un spray, ¿no? Y hay una compresora y a la vez una bomba, que la bomba hace que el circuito camine en un sentido, ¿no? Y la compresora lo que hace es al vapor que está acá, porque ya se evaporó, ¿no? Lo comprime, y otro principio, ¿no? Que cuando tú un vapor lo vas comprimiendo, si lo comprimes mucho, lo licúas y de alguna manera lo conviertes en líquido. Ese líquido, al comprimirlo y al convertirlo en líquido, de alguna manera, condensa, y en ese momento acá hay calor, se emite un calor. Este calor es un calor que se sale del sistema, y cuando vuelves a expandirlo se convierte otra vez en gas, y acá hay evaporación, entonces acá absorbes calor, y acá otra vez lo botas, y acá nuevamente absorbes y botas. O sea, acá estás emitiendo el calor y acá estás absorbiéndolo. Acá está, digamos, un fenómeno de evaporación, acá hay un fenómeno de condensación, y hay un cambio de estado por compresión, ¿no? Entonces, bien interesante cómo esto, al final, generalmente son tubos de cobre que llevan un líquido o un fluido refrigerante, ¿no? Así funciona el aire acondicionado, así funciona una refrigeradora, así funciona el aire acondicionado de un edificio o de un carro o de lo que sea, ¿no? Lo que hacemos acá es también por presión, ¿no? Hacemos aspersión y estamos haciendo lo mismo, solo que acá es con menos intensidad, y de alguna manera se podría decir que digamos, el gasto energético es mucho menor, ¿no? Y es más útil para un ambiente abierto, en todo caso. Podríamos ver ambientes cerrados también en clases. Si hay tiempo les enseño algunos edificios contemporáneos que usan estos sistemas. Importante comentarles esto porque, claro, todo sistema de aire acondicionado tiene su evaporador, famoso chiller, su split, ¿no? Y su condensador en la parte exterior, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño, ¿no? A veces hay unos de pared, ¿no? De esos que salen horribles, que salen ahí en la ventana, los de ventana, en donde es mitad, pero tiene su condensador su evaporador hacia adentro y su condensador hacia afuera. Lo interesante de todo esto es que justamente trabajan con estos principios similares. El principio es el mismo cuando la señora en zonas de desierto agarra media mañana y baldea el frente de su casa, ¿no? Lo baldea porque va a estar más fresca, ¿no? Porque sabe que si moja y humedece el frente de su casa, al momento de mayor calor va a estar más fresco. El día que no lo hagas está más caliente, o sea, lo sabe, ¿no? Y si ustedes dicen, pero bueno, lo sabe, pero no sabe los principios, que bueno, tú tampoco
ni yo, generalmente no sabemos por qué dentro de la refri hace más frío que afuera, pero sabemos que tenemos que poner ciertas cosas en la refri si no se malogran, ¿no? Un arquitecto sí debería saber por qué hace más frío dentro que fuera, ¿no? Entonces, he sacado este tema a colación porque hay que entender que así tengamos un clima bueno como el de Lima, hay casos en los que hay que poner aire acondicionado, es el caso de un banco, por ejemplo, o una sala de operaciones, un hospital, qué sé yo. Es importante entender que el aire acondicionado, en todo caso, es un complemento a un buen diseño, ¿no? O sea, no se trata de hacer un muro cortina, hacer un invernadero y meter el aire acondicionado y decir, bueno, ya está, y como mi sistema es súper eficiente, porque he pagado por un sistema de aire acondicionado muy costoso, ya cumplí, ¿no? Esto de acá es interesante, lo he sacado de una página que vende aire acondicionado y te dice justamente que de alguna forma no hay que exagerar y hay que poner el aire acondicionado pues, a la temperatura que requiere, hay que limpiar filtros, reemplazarlos regularmente, hay que hermetizar el ambiente poniendo burletes en las ventanas, en las puertas, pues si no estamos desperdiciando el aire fresco que se está generando, ¿no? Mira, te dice, usa ventiladores en vez de aire acondicionado para hacer circular el aire, si lo que quieres es solamente un poquito de aire. Es el caso de muchas horas al día en la selva, por ejemplo, si no hay mucho viento y es costoso crear el viento naturalmente, puedes tener un ventilador. El aire acondicionado solo se usaría en los momentos más críticos, ¿no? Abrir las ventanas para que entre el aire fresco, regular persianas, reparar ductos, termostatos, ¿no? Árboles, toldos, cortinas, persianas, ventanas con película, o sea, todo ayuda a mantener la temperatura baja mientras tengamos el sol por fuera. O sea, eh, con todo esto ya ponemos aire acondicionado, no hay problema, pero mínimo tenemos que hacer esto, ¿ya? Si no, no funciona, ¿no? Y como les decía, los árabes lo han usado hace muchos años, ¿no? Hace siglos, ¿no? Que usan los balcones de celosía para poner acá el agua, por ejemplo, cosa que el aire circule, y acá pues ponen macetas, los jarrones de agua en envases de cerámica para que estén empapadas, siempre están húmedos. Entonces, no solamente que enfrías el aire, enfrías también el agua, ¿no? Que es importante. Entonces, es una forma de tratar el aire antes de que entre, ¿no? El balcón de celosía limeño no tiene este agregado porque, bueno, acá creo que en Lima la humedad está en el límite, ¿no? Hay refrigeración evaporativa, puede ser útil, pero estamos en ese límite entre los 60 y 70% más relativa, en donde ya pierde un poquito de eficacia, ¿no? La otra forma es la torre evaporativa. Ya vimos que hay un captador, ¿no? que capta el aire. Si ese aire captado lo enfriamos en el camino, pues va mejor todavía, porque el aire, al ser más fresco, más frío, esto lo hacían los egipcios con bandejas de agua, ponían acá el agua para enfriar, el aire va bajando y cuanto más enfríe, más peso tiene, entonces entra con más fuerza y también más húmedo y más fresco, ¿no? Entonces acá hay unos cuadros que Hassan Fati, ¿no? Este arquitecto egipcio también que comenzaba a hacer un poco, ¿cómo se puede decir?, prototipos para ver cómo funciona, ¿no? Cómo el tema de la succión y la captación se juntan en uno para hacerlo más eficiente y cómo la casa típica egipcia tenía eso, ¿no? El captador acá, ¿no? Acá ponían todo lo que eran los líquidos para beber, ¿no? Entonces acá ponían los jarrones de agua, entraba, se enfriaba, acá había una fuente de agua, el aire se enfriaba acá y luego el aire más caliente subía, ¿no? Y salía por acá, ¿no? Entonces se han hecho mediciones, todo y funcionan incluso con todo lo que la ciudad haya crecido alrededor. Esta es una de las pocas casas que queda pues, antes del siglo XIV, ¿no? Siglo XV. Funcionan súper bien, ¿no? Son mansiones, evidentemente, ¿no? Mira las fachadas también como van ganándola a la calle, bien estrechitas para que estén en sombra siempre. Bueno, en fin, esos son torres refrigerativas más modernas, ¿no? Estas de acá también o sea, el aire está circulando por acá, lo captas y el aire baja, ¿no? De hecho, lo captas ligeramente, pero el aire va a bajar, ¿por qué? Porque todo está lleno de aspersores interiores que va a hacer que el aire acá se enfríe, entonces ese aire va a bajar con fuerza. Entonces estos son, además de captadores, succionadores de aire, ¿no? Y al succionarlo los enfrían y los sueltan en la parte baja, ¿no? Acá hay uno también. Todos son estas de la Expo de Sevilla del año 92, si no me equivoco, ¿no?
en donde también acá el aire baja, ¿no? Acá hay unas piletas, fuentes de agua, vegetación, en fin, ¿no? Los patios, así una cosa rápida, porque ya no fuimos del tiempo, trabajan también un poco con eso. Habíamos dicho que eran muy útiles en climas cálidos, secos, ¿no? Y en general, miren la diferencia entre un patio que no tiene vegetación, que de repente sea más amplio, que tenga eventualmente el piso oscuro, ¿no? Es un patio seco, caliente. Acá lo que va a suceder es que el aire va a subir, ¿no? En el caso de un patio más bien con sombra, con vegetación, con agua, en fin, esto es un patio fresco, ¿no? Entonces acá más bien el aire está fresquito, entonces entra un aire tibio y refresca. La combinación de ambos es una cosa interesante, ¿no? Cuando tú combinas el fresco con el seco, como les digo, el fresco está al fondo, es generalmente donde se lava ropa, se tiende ropa, se cocina, está la fuente de agua, mármol claro, bueno, hay dinero ahí, ¿no? Con sombra, acá tenían tolderías, qué sé yo, y el patio más bien delantero, más amplio, con canto rodado oscuro, toda esta vegetación es actual, ¿eh? Antes no había acá, pues, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el aire pasa por cualquier lado, viene de cualquier sitio, es succionado. ¿Por qué? Porque acá está succionando el aire. Entonces, este aire que se mete se enfría, se preenfría y atraviesa sobre todo este espacio. Tanto en las casas del norte de África como en Lima, como en el sur de España, este ambiente evidentemente es la cuadra y la antecuadra, son los salones principales que se usan de día. O sea, están hechos especialmente para que el viento, no importa por dónde venga, se baje por acá. ¿Por qué? Porque por acá sube. Entonces al succionar, al momento de bajar se enfría, se refresca y atraviesa y sale por ahí, ¿no? Esto, como les digo, está estudiado, esto estamos estudiando ahora, hay una investigación en curso incluso, y estamos demostrando que efectivamente esto funciona así, ¿no? Es curioso, pero bueno, esta combinación de patios, o en todo caso en ciudades más densas del norte de África, solo había un patio grande, que era el huerto hacia el fondo, y había el salón principal y acá ya era la calle. Entonces sucedía exactamente lo mismo, pero habían plazas despejadas que eran los succionadores y el aire fresco iba primero a los huertos, ¿no? Que está a la espalda de la casa, y atravesaba y salía a la calle y subía por él. Entonces incluso refrescaba las calles también, ¿no? Bueno, y esto lo ponían acá, justo acá, a la entrada del aire. Estaba lleno de lo que le llamaban las destileras, ¿no? Que era una piedra volcánica en donde ponían el agua para que filtre. Entonces esto se empapaba y está siempre húmedo y hacía que el aire se humedezca, ¿no? Y por último, la ventilación subterránea, que también suena así como medio ojalá de los pelos, pero son estrategias. Sería bonito también en clase, a ver, me hacen acordar, de repente podemos ver un ejemplo contemporáneo, ¿no? Porque lo usaban mucho pues los árabes, otra vez, ellos viven desiertos, ¿no? Para poner el agua sobre todo, que era un lujo tenerlo fresco, ¿no? Entonces el agua eran en cisternas subterráneas que a su vez eh, venía un viento que lo captaban, ese viento entraba por rendijas, ¿no? Y terminaba el aire fresco ingresando a las habitaciones de los palacios, ¿no? Lo hacía Andrea Palladio también en, en las casas, las villas, ¿no? En Italia. Usaba el aire del subsuelo, el aire fresco, el subsuelo húmedo, para inyectar aire fresco, ¿no? Tiene que haber alguna forma de que este aire fresco suba, ¿no? Aquí tendría que haber algún elemento que lo succione. Puede ser que empuje mucho con un captador, ¿no? Y eso sea suficiente. Puede ser que no sea suficiente y habrá que poner un extractor, sea natural, con una chimenea solar, en fin, una cámara solar, en fin, lo que vimos también como ejemplo en antes. Pero el hecho de pasar el aire por el subsuelo hace que se humedezca, si hay agua mejor, ¿no? Y hace que se enfríe también, ¿no? Y luego ya está el reto de cómo subirlo, ¿no? El caso, por ejemplo, de esta es muy interesante y es el último, ¿no? Esto es muy conocido en Milán, lo que es la Galería Manuel, ¿no? Que está ahí a media cuadra, una cuadra ahí nomás del Duomo, ¿no? De la catedral. Es una calle pues súper lujosa, comercial, súper conocida, ¿no?
hay galerías de moda, en fin. Y cuando uno ve, claro, esto es como una especie de Jockey Plaza pues, del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? O sea, son unas calles muy, muy exclusivas, son tiendas y lo que quieres es que esto vaya todo el año, ¿no? ¿no? Ahí llueve mucho en Milán, a veces nieva de vez en cuando, pero muy poco, pero llueve mucho, hace mucho frío en invierno, mucha sensación de frío, porque es un frío húmedo, aunque no tan, temperaturas no muy bajas, pero el verano es también muy cálido y muy incómodo, ¿no? Entonces todo esto está ventilado evidentemente, ¿no? Cuando yo digo que hay plaza no es que usen aire acondicionado, o sea, no es que esto lo cierren, porque si lo cierran sería un horno en verano, ¿no? Entonces en invierno te protege la lluvia, te genera cierta cobertura ahí que te da cierto cobijo, ¿no? Pero ¿qué pasa en verano? En verano pasa algo bien, bien simpático, que es que el sol nunca viene vertical acá, pues, ¿no? No llega a venir vertical. El sol máximo viene con esta inclinación, no se inclina, no es más vertical que esto, ¿no? O sea, nunca te va a caer, ¿no? Y claro, el aire se calienta acá, se calienta con el sol, evidentemente, se calienta con las personas y deja de escapar el aire por acá, ¿no? Por estos, acá hay unas aberturas, se ve por acá creo, y por acá, que son estas, ¿no? Que se dan a todo lo largo, y también acá hay una linterna en la parte alta de la cúpula, acá, ¿no? Entonces el aire caliente se escapa, ¿no? Y estos agujeros que ven acá en el suelo, estos que ven acá, estos octógonos, son octógonos creo, de 10. Ah, no, no son octógonos, son un poquito más que octógonos. En todo caso, de alguna manera acá, sí son octógonos, me entraron las dudas. Estos son unas rejillas que dan a un sótano, ¿no? Y es un sótano que, como les digo, esto tiene más de 150 o 200 años, o sea, no es parqueo subterráneo ni nada. La única función que tenían era que este aire fresco en verano, ¿no? Cuando acá se calentaba muchísimo con los 32, 34, 35 grados que puede hacer acá en verano, el aire caliente al subir succiona un aire fresco que viene de abajo, ¿no? Y ojo, en el invierno, con el aire muy fresco también, esto está medio tibión a comparación del aire exterior, ¿no? Y también con la gente, en fin, también salía un aire un poquito más agradable que el que podría haber a la intemperie, ¿no? O sea, el subsuelo siempre amortigua las condiciones. Y acá en verano esto succionaba el aire caliente, perdón, subía y succionaba el aire fresco de abajo. Esto, como les digo, si hay tiempo en la clase, me hacen acordar en la clase sincrónica para ver algún ejemplo, digamos, más contemporáneo de usos tanto de esto como de torres refrigerativas, en fin, ¿no? Disculpen que se me ha ido un poco el tiempo. En todo caso, que quede claro que esto es parte de los sistemas que hemos estado viendo desde un inicio, ¿no? Estos sistemas especiales, ¿no? Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a esto, ojo, la lectura asociada es de Rafael Serra, que habla directamente un poco de estos temas, con lo cual es un buen refuerzo. Quizá antes de hacer preguntas de la lectura, si solo han leído, o antes de hacer preguntas, si solo han visto el video, pues vean ambos, porque de repente uno responde al otro, y viendo los dos recursos, porfa, nos vemos el día de la clase, o bueno, ahora en la hora sincrónica, para conversar acerca del tema tratado, ¿ya? Cualquier pregunta, duda, lo vemos ahí. Nos vemos entonces, cuídense.